Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a cada uno que se está conectando. Estamos en nuestro segundo día em, de la semana farmacéutica, en este caso de la de industria. Así que agradecerles también su participación dentro de este ciclo de charlas que estamos organizando como equipo en agosto. Y para presentar primero la primera charla del día de hoy, del segundo día, corresponde a lo que sería el rol del químico farmacéutico en alimentos, con el subtítulo de La salud también se come, presentado por la doctora Jessica Pau Pérez, de la Universidad de Concepción, y también química farmacéutica de la Universidad de Chile, aquí en Chile, y de la Universidad de La Habana, en Cuba. Así que, doctora, le doy el pase para que pueda dar inicio a esta presentación. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, agradecer la invitación a poder participar de esta instancia, ¿cierto? De este ciclo de charlas virtuales con estudiantes de química y farmacia de todo el país. Me parece una instancia muy buena para poder abordar y poder difundir un poco también todo lo que es el quehacer del químico farmacéutico. Bueno, como ya decía Edgardo, mi nombre es Jessy Pavón Pérez, soy docente del Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Concepción. Soy químico farmacéutico de profesión de la Universidad de La Habana y de la Universidad de Chile y soy doctora en Ciencias y Tecnologías Analíticas de la Universidad de Concepción. Además de eso, pertenezco al grupo interdisciplinario de biotecnología marina del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, que son este grupo de personas que están aquí abajo en la foto. Eh, He centrado básicamente mi investigación y todo lo que ha sido mi trabajo investigativo desde el año 2014, tratando de abordar un poco el área de alimentos funcionales. Obviamente tratando también de vincularlo con la industria, principalmente con la industria de los alimentos. He tratado o he intentado todos estos años de buscar un punto en común, ¿cierto?, entre el mundo farmacéutico y el mundo alimentario, que desde fuera pueden parecer dos mundos muy distintos, pero es que la verdad es que son dos mundos que convergen en varios puntos y que tienen mucho en común. Y justamente de eso quería hablarles un poco hoy, ¿cierto? De cómo el químico farmacéutico no solo tiene un rol clave en la farmacia o en un laboratorio clínico o en un hospital o en una industria farmacéutica, sino que también tiene un rol clave en la industria alimentaria y que muchas veces se desconoce, muchas veces no se sabe este rol que podemos cumplir dentro de la industria de los alimentos. Por lo demás, una industria que está cada vez más en crecimiento, en constante crecimiento y que necesita, por tanto, de ciencia, necesita de pensamiento crítico y necesita de regulación. Muy importante tener aspectos que regulen, ¿cierto?, la industria alimentaria, cada uno de sus procesos. Por eso es que, bueno, escogí como título para la charla de hoy, La salud también se come y el rol del químico farmacéutico en los alimentos. La idea es de que puedan ver quizás con otros ojos o que puedan ver otras oportunidades laborales que tenemos muchas veces los químicos farmacéuticos, en especial en este caso en el sector de los alimentos o en el sector de la industria alimentaria. Entonces, ¿qué objetivos propuse para la charla? Bueno, en primer lugar, visibilizar un poco el campo profesional del químico farmacéutico en alimentos o en lo que es la industria alimentaria, mostrar cómo nuestros conocimientos se pueden aplicar a esta industria, que es lo que muchas veces quizás los estudiantes no conocen o no se imaginan cómo podemos aplicar los conocimientos que vemos en la carrera de química y farmacia a la industria de los alimentos y presentar, bueno, algunos ejemplos concretos y algunas oportunidades laborales que tenemos como químicos farmacéuticos en la industria alimentaria, principalmente aterrizado un poco a nuestro país, aterrizado a Chile. En este caso, entonces,
La primera pregunta que nos hacemos o que podemos hacer es ¿por qué hablar de alimentos en una charla para químicos farmacéuticos, en una charla de estudiantes de química y farmacia? Y la respuesta es bien sencilla y es que los alimentos son determinantes de salud. La evidencia es bien clara. La Organización Mundial de la Salud ha advertido o estima que cerca de un 70% de las enfermedades cardiovasculares o de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, pueden prevenirse casi en su totalidad con una buena alimentación o con una alimentación adecuada. Esto significa entonces que cada vez que nosotros trabajamos en la industria alimentaria, estamos trabajando también en pro del sector de la salud pública al final, ¿cierto? Por la implicancia que tienen los alimentos en el estado de salud de las personas. No se trata solo de seguridad o no se trata solo de evitar intoxicaciones, ¿ya? Porque muchas veces cuando se piensa en una seguridad alimentaria, cuando se piensa, por ejemplo, el químico farmacéutico dentro de la industria alimentaria, lo que se piensa es en la seguridad o en evitar intoxicaciones, en todo lo que es la parte toxicológica. Y no se trata solamente de eso. Después vamos adelante, vamos a ver que sí es cierto que podemos abordar esos aspectos, sino que se trata también desde un inicio diseñar productos alimenticios que ayuden a prevenir, a retrasar o incluso a mejorar condiciones relacionadas con la salud. Principalmente prevenir o retrasar. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, como pueden ser la diabetes, por ejemplo, no hay que poner en duda, no hay que poner en duda que una vez que la persona ya padece la enfermedad, y esto es algo que siempre me gusta recalcar en las charlas que doy a los estudiantes, en las clases, porque a veces las personas tienden a confundir. Y no hay que poner en duda que una vez que el paciente ya padece la enfermedad, diabetes, hipertensión, algún tipo de cardiopatía, obviamente hay que recurrir a los fármacos. Siempre me gusta recalcar esto, bueno, en primer lugar porque soy químico farmacéutico, entonces también tengo cierto apego por los fármacos, pero es importante saber que una vez que ya la persona padece la enfermedad, hay que recurrir a una terapia, hay que recurrir a fármacos para su tratamiento. Los alimentos que nos aportan o dónde lo podemos usar, principalmente para prevenir, principalmente para retrasar la aparición de estas enfermedades. Esto es importante, yo siempre digo a mis estudiantes, cuando pensemos en una alimentación adecuada, siempre pensemos a futuro, pensemos que estamos mejorando nuestra salud, principalmente en un futuro vamos a tener una mejor salud, porque los alimentos nos ayudan un poco a prevenir y a retrasar la aparición de estas enfermedades crónicas, pero no curan, no van a curar estas enfermedades. Entonces es importante incorporarlos a la dieta, tener una alimentación adecuada desde que somos chicos, desde que somos niños, ¿cierto? Para poder ir garantizando entonces una buena salud en el futuro. Lo otro es que ¿por qué hablar hoy de alimentos o por qué hablar en esta charla de alimentos? Porque es importante y tenemos que conocer y saber que el consumidor de hoy en día exige cada vez alimentos más saludables, ya seguros y funcionales y con muchos menos aditivos que tengan un efecto beneficioso en su bienestar. Ya no solo los alimentos hoy en día ya no solo nutren, que es su principal, podríamos decirle su principal función. La principal función de un alimento es nutrir, y así es como surgen los alimentos, ¿cierto? Para nutrir, para alimentar. Pero hoy en día ya los consumidores no buscan solamente nutrirse, no buscan solamente esta función primaria de un alimento, sino que también buscan alimentos que sean saludables, alimentos que le aporten algún tipo de beneficio desde el punto de vista de la salud, alimentos que sean seguros, muy importante, alimentos que tengan la menor cantidad de aditivos posible, y ya hoy en día las personas tienen una cultura y han aprendido y se informan de cómo leer las etiquetas de los alimentos, y las personas cada vez están buscando más alimentos con menos aditivos, lo que se conoce como clean label, es decir, una etiqueta lo más limpia posible. Entonces, obviamente, aquí el químico farmacéutico juega un rol
Estamos hablando, por ejemplo, yogures con probióticos, barritas de cereal con algún tipo de fibra o con algún tipo de compuesto bioactivo, bebidas con vitaminas, leches reducidas en lactosa, ¿cierto? Todo este tipo de alimentos que ya la persona hoy los están consumiendo cada vez más. Entonces, por eso digo que ya no solo los alimentos ya no solo nutren, sino que también van a prevenir y van a cuidar la salud. Y es aquí donde aparece el químico farmacéutico, porque tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos para aportar a este cambio. Tenemos una gran variedad de conocimientos en distintas áreas que nos ayudan a aportar a este cambio. No solamente sabemos formular, no solamente sabemos formular medicamentos y analizarlos, sino que también sabemos, por ejemplo, respaldar con evidencia y con seguridad que algún producto, por ejemplo, es inocuo o es seguro para la salud o brinda algún tipo de beneficio. Entonces, en este sentido, cuando miramos, por ejemplo, un alimento orientado a la salud, detrás de esto hay los mismos desafíos que vemos cuando hablamos de un fármaco. Hay los mismos desafíos que conocemos en farmacia. Está el desafío de la dosis, está el desafío de la estabilidad, de la seguridad y de la evidencia científica que este alimento realmente tiene algún efecto positivo en la salud. ¿Ya? Los mismos desafíos que conocemos con los fármacos. En primer lugar, por ejemplo, cuando hablamos de la formulación de un alimento que vaya a proporcionar algún tipo de beneficio. Cuando hablamos de formulación, por ejemplo, pensamos en una dosis funcional. ¿Qué dosis del compuesto bioactivo va a tener el alimento? ¿O qué dosis del compuesto bioactivo se necesita para que realmente el alimento tenga algún efecto positivo sobre la salud? Estoy pensando, por ejemplo, existen en el mercado hoy en día, se venden en el supermercado y podemos encontrar mantequillas enriquecidas con fitoesteroles. Los fitoesteroles son compuestos que, entre otras propiedades, permiten la disminución del colesterol. Entonces, en el supermercado hoy en día, usted va a cualquier supermercado y puede encontrar mantequillas enriquecidas con fitoesteroles. Bueno, para formular ese alimento tiene que haber habido todo un estudio detrás que demuestre qué dosis de fitoesteroles se necesita para provocar el efecto deseado, que en este caso puede ser, por ejemplo, disminuir el colesterol. Lo mismo cuando hablamos de un fármaco, necesitamos saber la dosis del principio activo. Bueno, pues acá en los alimentos es lo mismo. La estabilidad, cuando pensamos en la formulación de un alimento, tenemos que pensar en la estabilidad de ese compuesto bioactivo que nosotros queremos añadir, por ejemplo, el pH, la luz, el oxígeno. ¿Es compatible con la matriz? Cuando, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la mantequilla con fitoesteroles, ¿será que los fitoesteroles son compatibles con la matriz que en definitiva es la mantequilla? Bueno, en este caso sí, porque los fitoesteroles son compuestos liposolubles. Entonces, o son compuestos de mediana polaridad, pues entonces en la mantequilla va a ser bastante fácil añadirlos. Hablamos, por ejemplo, de la biodisponibilidad, ¿cierto? Tenemos que considerar la biodisponibilidad de ese activo, si es necesario encapsularlo, si es necesario protegerlo para que tenga una mejor absorción. Después vemos, por ejemplo, que hay que hacer el análisis, ¿cierto? De estos compuestos dentro del alimento y aquí necesitamos entonces conocimiento, por ejemplo, de análisis instrumental, que nosotros lo tenemos, que los químicos farmacéuticos a lo largo de la carrera, ¿cierto? Adquirimos esos conocimientos, por ejemplo, de cromatografía líquida, de cromatografía gaseosa, cuantificamos polifenoles, cuantificamos catequina, vemos contaminantes, muy importante en alimentos, contaminantes, micotoxinas, metales. Si ustedes se fijan en las noticias, bueno, pues a cada rato, cada cierto tiempo, sale una alerta del ISP que retiran cierto lote, por ejemplo, hace unos meses, 3, 4 meses creo, retiraron un lote del ají Merquén Marco Polo, de la marca Marco Polo, porque encontraron que estaba contaminado con una micotoxina, con ocratoxina A, una micotoxina que es dañina para la salud. Entonces,
Los químicos farmacéuticos también, por nuestro conocimiento en análisis instrumental y en técnicas analíticas, pues podemos tener un rol en todo lo que es el análisis de estos compuestos. También dentro de la parte de lo que es la microbiología y la iniquidad del alimento, hay que validar la vida útil. El químico farmacéutico está preparado, por ejemplo, para controlar alergenos. Hoy en día hay todo un tema y todo un área de investigación en alergenos alimentarios. ¿Ya? Existen 8 grandes alergenos alimentarios que son los que más se conocen: los frutos secos, el huevo, la leche, entre otros. 8, el pescado. Sin embargo, hoy en día está, debido a la cantidad de alimentos ultraprocesados que existen, es muy fácil que una persona que sea alérgica, por ejemplo, una persona que sea alérgica a la leche o a la proteína de la leche, bueno, esta persona ya sabe que no puede consumir leche, pero hoy en día, con la cantidad de alimentos ultraprocesados que existen, es muy fácil que esa persona pueda comprarse otro alimento que piensa que no tiene leche y sin embargo ese alimento tiene trazas de proteína de la leche o fue elaborado en líneas que procesan proteína de la leche, y por eso es que ustedes pueden ir al supermercado y tomar algunos alimentos y ustedes van a ver en la etiqueta procesados en líneas que producen frutos secos o procesados en líneas que procesan soya, por ejemplo. Ya, porque hay muchas personas hoy en día, la incidencia de alergia alimentaria es súper alta, tanto en niños principalmente, porque es una alergia que se da principalmente en niños, como en adultos. Entonces, hay que tener esto en consideración a la hora de formular un alimento, los alergenos. Cuando hablamos de toxicología, por ejemplo, somos capaces de definir límites seguros, ¿cierto? Revisamos o proponemos dosis que puedan tener cierto criterio sanitario dentro de lo que es la toxicología. Cuando hablamos de las normativas, y esto es un campo dentro de la industria alimentaria, todo lo que es el campo de regulación y normativas, hay muchos químicos farmacéuticos trabajando en esta área. ¿Ya? Es un área que permite o podemos traducir, por ejemplo, estos claims, que son estos alimentos que dicen 0% azúcar añadida. Entonces, todo esto tiene que cumplir una normativa. Hay que demostrar que realmente son alimentos que no tienen, por ejemplo, 0% azúcar añadidas. Y hay químicos farmacéuticos trabajando en toda esta área. Tenemos que velar por la documentación que se presenta cuando se formula un nuevo alimento. Eh, Tenemos que velar por la rotulación que va a tener este nuevo alimento. Entonces, el químico farmacéutico permite, o el valor del químico farmacéutico va a radicar principalmente en esta área, que se pueda pasar de que un alimento puede ayudar a que se pueda pasar a que esta acción de este alimento está respaldado por estos documentos, por estas normativas, y es diferente decir que un alimento puede ayudar a disminuir el colesterol, a decir este alimento o esta acción está respaldada por este documento, está respaldada por esta normativa, ¿cierto? Cuando hablamos de gestión de la calidad, acá igual. Hay muchos químicos farmacéuticos trabajando en todo lo que es las normas ISO, por ejemplo, dentro de la industria alimentaria. Hay muchos químicos farmacéuticos que se sienten cómodos en esta área, definen puntos críticos, definen trazabilidad o gestionan trazabilidad. En la industria alimentaria, al igual que en cualquier proceso, hay que garantizar la trazabilidad. En la industria alimentaria pasa lo mismo. Hay que garantizar trazabilidad en la industria de la carne, por ejemplo. Es súper importante la carne que exporta Chile y que llega a Europa. Hay que ser capaz de hacer todo un proceso de trazabilidad, desde dónde salió, desde qué animal salió esa carne. Hay que poder hacer un seguimiento de todo ese proceso. Lo mismo pasa con la leche, incluso pasa con las frutas también, hacer todo el proceso de trazabilidad. La industria alimentaria, al igual que cualquier industria, al igual que cualquier proceso, hay que seguir la trazabilidad. Y los químicos farmacéuticos nos sentimos muy cómodos en esta área, velando por toda esta gestión de la calidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tal cual.
diseñamos, por ejemplo, un principio activo o tal cual protegemos un principio activo, un comprimido, tenemos que considerar, por ejemplo, que si diseñamos un yogur con probiótico, tenemos que proteger ese probiótico en ese yogur o en esa bebida. Por tanto, es el mismo rigor que podemos aplicar o podemos pensar cuando hablamos de un fármaco, solo que en otra matriz, ¿ya? O solo que es una matriz que no va a curar o es un producto que no va a curar, pero hay que tener el mismo rigor en cuanto a normativas, en cuanto a aspectos toxicológicos, microbiológicos, principalmente microbiológicos. En alimentos hay que tener muchos cuidados con las contaminaciones por ciertos microorganismos. Y nosotros como químicos farmacéuticos estamos preparados para poder hacer todos estos análisis. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas, y ya aterrizando un poco, cuáles son las áreas de acción del químico farmacéutico en una industria alimentaria? ¿O cuáles son los puntos de acción del químico farmacéutico en una industria, dentro de una industria alimentaria? El químico farmacéutico en una industria alimentaria se puede desempeñar activamente dentro de casi todos, yo me atrevería a decir que casi todos los procesos que ocurren en la industria. Eh, y a veces ustedes, por ejemplo, uno puede buscar, se mete a LinkedIn, por ejemplo, ¿cierto? Y busca ofertas de trabajo en la industria alimentaria y quizás el anuncio no diga químico farmacéutico. Pero yo para hacer esta charla hice ese ejercicio, por ejemplo, y había muchos anuncios que decían, bueno, ingeniero en alimento, claramente, ¿cierto? Ingeniero químico, y ahí ya nosotros podemos entrar, o áreas afines. Entonces, quizás ustedes dicen, ay, pero profe, muchos estudiantes me dicen, profe, pero nosotros buscamos y no aparece químico farmacéutico. Quizás la industria alimentaria no va a buscar un químico farmacéutico propiamente dicho, así el anuncio del trabajo no va a decir químico farmacéutico. Pero sí puede decir químico, por ejemplo, o sí puede decir conocimiento en normativas, o sí puede decir conocimientos en análisis químico, o sí puede decir conocimientos en análisis microbiológicos o toxicológicos. Y ya ahí nosotros, obviamente, por nuestra profesión y por nuestra formación, tenemos las competencias para poder eh, postular a ese trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que es una industria alimentaria, hay un primer punto, una primera área, que es el área de control de calidad, podríamos llamarlo. Y aquí nosotros podemos aplicar toda nuestra experiencia, por ejemplo, en lo que son análisis físico-químicos, que conocemos perfectamente y que tenemos las competencias y las expertise para realizarlo. Lo que son análisis, aquí entran, por ejemplo, determinación de proteínas, determinación de ácidos grasos o de aceites, eh, determinación de carbohidratos, conocimientos que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra formación. Podemos, como yo les comentaba, seguir todos los procesos críticos de trazabilidad, todo el control de procesos críticos. Podemos trabajar en laboratorios de plantas productivas, en unidades de aseguramiento de la calidad, que supervisan que el alimento llegue de buena manera, que el alimento llegue de manera segura y estable al consumidor. Después tenemos un segundo punto o una segunda área, por ejemplo, que es el área de formulación. Y aquí hablamos del área de diseñar un alimento. Cuando pensamos o cuando hablamos de industria alimentaria, por ejemplo, están los profesionales que son ingenieros en alimentos, que obviamente tienen una gran presencia en lo que es la industria alimentaria. Los profesionales ingenieros en alimentos, por lo general, por ejemplo, son los que diseñan procesos, los que cambian procesos o los que mejoran procesos, ¿cierto? Cuando salió la ley de los sellos negros, bueno, pues los ingenieros en alimentos tuvieron que modificar sus procesos para poder cumplir con esa normativa. Y también son profesionales que están preparados para formular, obviamente para formular un alimento. Pero cuando nosotros hablamos de alimentos funcionales, por ejemplo, de formular un alimento funcional, con algún compuesto bioactivo que tenga propiedades beneficiosas para la salud, pues obviamente el químico farmacéutico puede liderar la producción de este alimento.
Y al final de la charla yo les voy a poner un ejemplo de lo que nosotros estamos trabajando ahora de un alimento funcional, que lo formulamos nosotros, lo diseñamos nosotros. Entonces, es en esta parte de alimentos funcionales que el químico farmacéutico obviamente puede entrar a liderar el diseño de este producto. Y no solamente para que se vea bien o no solamente para que sepa bien, ¿cierto? No solamente para que sea un alimento rico o un alimento de un buen sabor, sino para que tenga una función dentro del área de la salud o para que tenga una función desde el punto de vista de la salud. Por lo general, los ingenieros en alimentos, cuando formulan alimentos, piensan en un alimento, ¿cierto? Un alimento que sea rico, que sea atractivo, que sea llamativo para el consumidor. Pero cuando nosotros hablamos de alimentos funcionales, el químico farmacéutico ya piensa un poco más allá, piensa en la salud de la persona. Por tanto, tenemos que pensar en dosis, tal cual pensamos cuando hablamos de medicamentos, estabilidad, interacción entre los componentes. Siempre le digo, siempre pongo o siempre hablo en mis clases de que cuando hablamos de una matriz o de un alimento, es una matriz súper compleja, incluso un alimento natural, una fruta. Es una matriz súper compleja. Está compuesta por azúcares, por agua, por proteínas, por pectina, por vitaminas, por colorantes, por pigmentos, por una cantidad y un sinfín de compuestos. Cuando hablamos de un medicamento, por lo general tenemos un principio activo en una mayor cantidad y algún que otro excipiente. Es una matriz mucho más simple si la comparamos con un alimento. Los alimentos son matrices muy complejas con muchos componentes. Por tanto, si nosotros formulamos un alimento funcional, tenemos que pensar en la interacción que puede existir entre esos ingredientes, entre esos componentes. Y no solamente pensar en que sea desde el punto de vista sensorial un alimento que se vea bien, que tenga buen color o que sea de buen sabor, sino que tenemos que pensar también entonces tal cual como lo hacemos con los medicamentos. Pensar en la salud, pensar en la interacción que hay entre los ingredientes, pensar en la estabilidad, cuál es la vida útil de ese alimento, cuál va a ser la fecha de vencimiento de ese alimento. Aquí, por ejemplo, se me ocurren las gomitas con vitamina D, las emulsiones que existen con omega 3, ¿cierto? Después tenemos otro punto donde podemos también trabajar en la industria alimentaria o tenemos cierto grado de acción en la industria alimentaria que es el área de I+D. Y siempre le digo a mis estudiantes en clase, cuando ustedes piensen en una industria, en donde ustedes se pueden insertar dentro de la industria alimentaria, siempre o piensen que por lo general ustedes como profesionales químicos farmacéuticos no van a ir al área de producción, no van a ir a envasar el producto, ¿cierto? No van a ir a envasar la leche o envasar el yogur. ¿Usted a dónde va a ir como profesional químico farmacéutico? Principalmente, por ejemplo, al área de control de calidad y al área de I+D. Eso es lo que se está esperando de un químico farmacéutico. Se está esperando innovación y desarrollo, investigación y desarrollo. ¿Ya? Se está esperando, por ejemplo, que se formulen o que se parta de alimentos saludables con ingredientes funcionales como los polifenoles, como los probióticos, como péptidos bioactivos. Entonces nosotros con nuestro conocimiento de análisis instrumental, de ensayos bioquímicos que también conocemos, de estabilidad, pues podemos entrar dentro de todo lo que es el área de investigación y desarrollo. Por ejemplo, analizar antioxidantes en frutas, por ejemplo. Nosotros acá prestamos servicio a una empresa que exporta maqui, una empresa exportadora de maqui, que nos pidió nuestros servicios para hacer el análisis de las antocianinas presentes en esa fruta que ellos exportan. Y nosotros les prestamos ese servicio por nuestros conocimientos en análisis que tenemos que nos permiten analizar dentro del maqui solamente la composición de antocianina, que tiene que cumplir con ciertos parámetros para que ellos puedan exportar su fruta. Para ellos poder exportar su fruta, su perfil de antocianina tiene que cumplir ciertos criterios de cantidad, por ejemplo. Y esos análisis los hacemos nosotros acá, le prestamos ese servicio a esa empresa con conocimientos adquiridos en química y farmacia, en la carrera de química y farmacia.
Tenemos también que podemos trabajar, como les decía anteriormente, en todo lo que es la evaluación normativa. Todos los alimentos que sean comercializables, por ejemplo, todos los alimentos que se vayan a comercializar tienen que cumplir con una ficha técnica, tienen que cumplir con una normativa técnica. Si lleva ingredientes activos que se van a declarar, que se van a poner en la etiqueta, y que tienen cierta actividad en la salud, pues aún más, tienen que cumplir con más requisitos, con más normativas técnicas aún. Entonces, es el químico farmacéutico y profesional que está preparado para interpretar esa normativa, por ejemplo, para evaluar si va a haber un riesgo toxicológico, justificar si la dosis que se está declarando es una dosis segura, porque quizás ese alimento que tiene ese compuesto bioactivo, la dosis que declara de ese componente bioactivo no es una dosis segura. El químico farmacéutico tiene estos conocimientos. Y además también, siempre cuando hablamos de alimento funcional, un alimento para que sea funcional, es decir, un alimento elaborado, no un alimento de origen natural, sino que un alimento elaborado para que sea funcional, hay que demostrar que tiene la actividad que se está planteando. Hay que demostrar que la dosis del compuesto bioactivo que tiene ese alimento realmente permite, por ejemplo, disminuir el colesterol, disminuir los niveles de azúcar, lo que sea que se está etiquetando o lo que sea que se está planteando. Hay que demostrar que realmente tiene esa actividad y que esa dosis permite realmente tener esa actividad. Si, por ejemplo, si es una bebida que contribuye al sistema inmune, pues hay que demostrar que realmente con esa dosis se logra alguna actividad sobre el sistema inmune. Y por último, obviamente podemos participar en todo lo que es proyectos de innovación. Yo más adelante le voy a poner ejemplos de proyectos que hemos participado nosotros en el área de la industria alimentaria. Todo lo que es proyectos de innovación con base científica, ¿ya? Que es el plus que nosotros vamos a estar aportando en este caso, por ejemplo, encapsular componentes que sean sensibles al calor, por ejemplo, diseñar nuevos formatos de consumos de productos. Hay muchas veces productos que tradicionalmente, por ejemplo, se han consumido en forma de polvo y nosotros podemos diseñar, consumirlos, no sé, en forma de gomita o en forma de batidos, ¿cierto? Eh, aplicando la tecnología que conocemos dentro del área de la tecnología farmacéutica, la aplicamos a la industria alimentaria. Casi todos los procesos, algunos, la mayoría de los procesos que se aplican en tecnología farmacéutica, cuando hablamos, por ejemplo, de encapsulación, de formación de emulsiones, por ejemplo, cuando hablamos de procesos de formación de suspensiones, en casi todos esos procesos que nosotros estudiamos dentro de la tecnología farmacéutica, pues se aplican de la misma manera a la industria alimentaria, a lo que es la tecnología de alimentos. Entonces, como pueden ver ustedes, las competencias que nosotros adquirimos durante nuestra formación están en muchas partes dentro del área de la industria alimentaria, como profesionales. Claramente no vamos a envasar la papita dentro del envase, dentro de la industria. Esa no es nuestra área. Nosotros somos profesionales químicos farmacéuticos, por lo tanto nosotros tenemos capacidad para trabajar dentro de un laboratorio de control de calidad, dentro del departamento de I+D, para formular un nuevo alimento, para quizás cambiar la manera en la que se consume ese alimento. Entonces, lo interesante al día de hoy es ver cómo cada vez más hay industrias que se están dando cuenta y que se están percatando de que nuestro perfil de químico farmacéutico puede contribuir a algunas áreas que anteriormente estaban dominadas, por ejemplo, por los tecnólogos en alimentos o por químicos analistas, por ejemplo. Anteriormente, si se hablaba se pensaba en un laboratorio de control de calidad, se pensaba en un químico analista. Nosotros tenemos las competencias, nosotros tenemos las capacidades para ser jefes de un laboratorio de control de calidad o para liderar un laboratorio de control de calidad. Entonces, el químico farmacéutico el día de hoy tiene un rol clave también en esta industria, porque ya no es una industria que solamente nutre, sino que es una industria que también aporta a la salud.
En el primer caso, por ejemplo, en el caso del control de calidad, eh, un punto em, donde podemos incidir nosotros, por ejemplo, pensemos en una planta de lácteos, en una planta de leche. Aquí podemos participar directamente en todo lo que es la verificación de los puntos críticos de esa planta, en todo lo que es, por ejemplo, la pasteurización. ¿Se está realizando a la temperatura adecuada? ¿Se está realizando el tiempo correcto? No todas las pasteurizaciones se realizan a la misma temperatura y al mismo tiempo, depende del producto. En el caso de la leche tiene que ser a un determinado tiempo, en una determinada temperatura. El control y el enjuague de los envases donde se envasa la leche se está realizando de manera adecuada. La línea de producción se está sanitizando como se debe sanitizar. El tiempo que hay que dejar entre producción y envasado se está cumpliendo. Puntos críticos dentro de lo que es una planta de lácteos que nosotros podemos incidir. Si hablamos después del laboratorio, del control de calidad, los análisis físico-químicos que se realizan, por ejemplo, determinación de pH, que es un análisis que se realiza la leche de manera rutinaria, contenido de grasa es otro análisis que se realiza de manera rutinaria, contenido de proteína. También podemos incidir análisis microbiológicos. En la leche es súper importante los análisis microbiológicos. Bueno, en todos los alimentos, pero en la leche tienen una gran importancia. Aquí tenemos que descartar presencia de microorganismos patógenos, como la listeria, por ejemplo, la salmonela, no deben estar presentes en esta línea de producción. Entonces, todo esto dentro de un sistema de control de calidad, de análisis de peligros y puntos críticos de control que nos permita validar procesos, ¿cierto? Que nos permita tomar decisiones, documentar decisiones. Entonces, es un trabajo o es una extensión de nuestro conocimiento como químico farmacéutico, una extensión natural de nuestro pensamiento como farmacéutico. No hay mucha diferencia en cuanto a cómo pensamos dentro de una industria farmacéutica. Tenemos que velar por los puntos críticos, tenemos que velar porque se cumplan los procesos, porque se cumpla el control de calidad. Entonces, como una extensión ya de nuestro pensamiento natural como farmacéutico. Cuando hablamos de formulación, por ejemplo, es un campo que es muy natural para nosotros y se nos da, yo diría que de manera bastante fácil, es un terreno que podemos abordar de manera bastante fácil porque aplicamos los mismos principios que aplicamos cuando hablamos de medicamentos, solo que esta vez en una matriz alimentaria, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos las gomitas, ahora se comercializan mucho gomitas con vitamina D, gomitas con colágeno. Tenemos que decidir primero la matriz, si la matriz va a ser, por ejemplo, gelatina. Si hablamos de que es una gomita destinada a un consumidor vegano, la matriz no puede ser gelatina porque la gelatina es de origen animal. Tenemos que cambiar la matriz entonces. Tenemos que pensar en otro tipo de gelificante, por ejemplo, que provenga de una microalga o de un alga. ¿Cierto? Cuando hablamos de problemas de estabilidad, tenemos que pensar, es sensible a la luz, es sensible al calor, se oxida. Lo mismo que pensamos cuando hablamos de formular un alimento. El envase puede ser transparente o tiene que ser opaco, tiene que proteger de qué tipo de plástico, o puede ser de vidrio. Lo mismo cuando pensamos en un medicamento. Compatibilidad con ingredientes. Siempre existe la teoría de que un alimento, formular un alimento es mezclar sabores, mezclar ingredientes. Y no es así, no basta con mezclar. La formulación de alimentos es una ciencia porque hay que ver incompatibilidades entre sus ingredientes. Puede haber un edulcorante ácido, por ejemplo, si pensamos en un alimento que no queremos incorporarle azúcar, que no queremos que tenga azúcar, entonces le incorporamos un edulcorante. Bueno, pero si ese edulcorante es de naturaleza ácida, puede que nos degrade nuestro compuesto bioactivo, puede que tenga alguna incidencia sobre nuestro compuesto bioactivo. Los colorantes pueden tener cierta incidencia sobre la percepción sensorial de las personas. ¿Qué excipientes nos van a ayudar o van a perjudicar nuestro alimento? La dosis efectiva, lo que yo les decía anteriormente, cuando hablamos de un alimento funcional, tenemos que demostrar que la dosis que estamos añadiendo del compuesto bioactivo tiene esa acción.
hay que demostrarlo con pruebas científicas. Pero ¿qué dosis va a tener, por ejemplo, cada gomita de vitamina D o cada gomita de colágeno? ¿Ya? ¿Qué dosis efectiva va a tener cada porción? Eso es algo que también tenemos que saber y que el químico farmacéutico aquí aporta entre eficacia y obviamente asegurar la calidad de esa formulación y que sea reproducible también. Si decimos que va a tener cierta dosis, pues tiene que ser reproducible a todos los lotes. Está también entonces la experiencia sensorial, porque obviamente dentro del ámbito de los alimentos la experiencia sensorial es súper importante, porque los alimentos por lo general entran por los ojos o entran por el sabor. Es muy importante la experiencia sensorial dentro de lo que es un alimento. Por tanto, en este caso, cuando hablamos de formulación, es básicamente el mismo pensamiento que ya conocemos para medicamentos, pero aplicado a otra matriz. Pasamos, por ejemplo, de un comprimido de vitamina D a una gomita con vitamina D que tiene que cumplir con el mismo rigor que cumple el comprimido. Cuando hablamos de, entonces, por ejemplo, el ámbito de investigación y desarrollo o investigación y desarrollo de ingredientes, aquí, por ejemplo, hay muchos estudios hoy en día, hay muchos químicos farmacéuticos estudiando poder utilizar, por ejemplo, subproductos de la industria alimentaria que tengan cierta bioactividad. Por ejemplo, hay ejemplos de cáscara de manzana, hay ejemplos de cáscara de chirimoya, hay ejemplos de cáscaras de muchas frutas, por ejemplo, que se desechan y que hay muchos químicos farmacéuticos estudiando qué aplicación poder darle a esos desechos, por ejemplo, que tienen compuestos que son bioactivos, que tienen vitaminas, que tienen compuestos antioxidantes, que tienen polifenoles, que tienen pectina. Entonces, poder ocupar estos residuos y darle algún tipo de uso dentro de este lado. Y aquí estamos entonces, el rol del químico farmacéutico acá, por ejemplo, es aplicar técnicas de extracción, por ejemplo. Técnicas de extracción principalmente que sean de extracción verde, que no ocupen solventes orgánicos, por ejemplo, y aquí el rol del químico farmacéutico es súper grande. Caracterizar estos compuestos por cromatografía líquida, por cromatografía gaseosa, algún tipo de método avanzado de caracterización, espectrometría de masa, se me ocurre, técnicas analíticas instrumentales que nosotros conocemos y validar la bioactividad, es decir, hacer pruebas que realmente validen que ese compuesto tiene esa bioactividad, pruebas enzimáticas, ensayos en líneas celulares, ensayos quizás ya in vivo, en animales, por ejemplo, pero principalmente ensayos in vitro, ¿cierto? Ocupando líneas celulares quizás, y después pensar en una aplicación real. Bueno, yo tengo la cáscara de manzana, le extraje polifenoles con un método verde de extracción, comprobé y caractericé esos polifenoles, sé cuáles son los polifenoles que están presentes en esa cáscara, validé, hice pruebas que validen que tienen cierta bioactividad, disminuyen algún tipo de enzima, por ejemplo, o inhiben algún tipo de enzima. ¿Dónde aplico esto? Porque las personas no se van a comer la cáscara de manzana, claramente. La cáscara de manzana se come, pero estoy pensando en cualquier otra cáscara de una fruta. No se las van a comer. Por lo general son subproductos de la industria agroalimentaria. Entonces, ¿dónde lo aplico? ¿Qué hago con esto? Ah, puedo hacer una barra de cereal. Puedo hacer una bebida funcional, que están muy de moda las bebidas funcionales, los batidos. Puedo hacer algún tipo de espesante, es decir, ¿dónde lo aplico? Entonces, este tipo de trabajo refleja el aporte del químico farmacéutico en la innovación, por ejemplo, porque sabemos cómo extraer, sabemos cómo caracterizar, sabemos cómo validar compuestos, sabemos cómo determinar bioactividad. Por tanto, sin ningún tipo de duda, podemos convertir residuos en un ingrediente con un valor agregado. En el caso de la regulación, bueno, aquí ya les había mencionado, químico farmacéutico tiene mucho y como les digo, es un ámbito que se nos da muy fácil y hay muchos químicos farmacéuticos trabajando en todo lo que es regulación dentro de la industria alimentaria porque conocemos todas las normas, ¿cierto? Y porque manejamos bastante bien este ámbito. Tenemos que pensar que tenemos cuando se diseña un alimento funcional, por ejemplo, que es un alimento que dice que contribuye al sistema inmune,
pues es algo que hay que demostrar. Hay que demostrar con evidencia científica y sólida, con pruebas científicas, ¿ya? Eso es algo que tiene que ser demostrado y el químico farmacéutico está preparado entonces para autorizar o no ese claim, ese que diga esa actividad, ese alimento. Por tanto, tenemos que llevar ese dato analítico a la etiqueta, al mensaje que va a recibir el consumidor. Ah, perdón. En este caso, por ejemplo, ay, acá. En nuestro país, voy a hablar un poco a grandes rasgos de nuestro país, ¿quién regula? ¿Quién regula las normas en materia alimentaria? El Ministerio de Salud, a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Como le digo yo a mis estudiantes en clase, esta es la Biblia de todo lo que es la industria alimentaria. En el Reglamento Sanitario de los Alimentos aparece todo lo que hay que cumplir. Y también está el ICP, ¿cierto? Regulando todo lo relacionado con los alimentos. La chipia está involucrada en todo lo que es inocuidad. Allá vamos a regular los aditivos, qué dice la etiqueta, tiene alergenos, es inocuo, si es para alimentos para regímenes especiales, por ejemplo, eh, cuál es el alcance que tiene esto, qué se va a definir en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, qué va a fiscalizar el ISP, qué va a fiscalizar o qué va a coordinar la chipia, por ejemplo. Y la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, ya tienen otros organismos, como es la EFSA, la FDA en Estados Unidos, ¿cierto? También la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, un organismo que regula todo lo que es la publicidad en relación a los alimentos, ¿cierto? Entonces hay diferentes organismos que, sobre todo acá en nuestro país, podemos nosotros fácilmente involucrarnos y tener algún tipo de actividad cuando hablamos de alimentos. Ahora ya eh, quería presentarles algunas oportunidades laborales concretas, por ejemplo, que, que existen cuando hablamos de industria de los alimentos. Por ejemplo, Nestlé, Soprole, también están algunas empresas que se dedican a nutracéuticos como Nutrafan, por ejemplo. Y cuando hablamos ya de I+D, por ejemplo, ahora hay una empresa relativamente nueva que es Protera Biotech, que es una empresa donde hay químicos farmacéuticos trabajando. Y si hablamos de regulación, pues está el ISP, está el INTA, muy importante, la Chipia, el INTA de la Universidad de Chile. em, y por ejemplo, ya estos son algunos ejemplos en concreto de dónde se puede trabajar o en qué área, ¿cierto? Dentro podemos involucrarnos. En todo lo que es industria y producción, por ejemplo, podemos ser analistas o encargados de calidad. Yo le decía, podemos ser jefes o liderar un laboratorio de control de calidad. Podemos supervisar todos los procesos que ocurren en la planta, por ejemplo, una planta de lácteos, cárnicos. Si hablamos ya de laboratorios o prestación de servicios para caracterizar cierto tipo de alimentos, estamos pensando en técnicas instrumentales, técnicas de microbiología, de vida útil, consultorías técnicas, al igual que en el ámbito de los medicamentos, en el ámbito de los alimentos también podemos hacer consultorías técnicas que son bastante bien remuneradas. Cuando hablamos del sector público, por ejemplo, hablamos de Ceremi. Hay muchos de nuestros estudiantes acá en la Universidad de Concepción que se van a hacer su tesis o su trabajo de internado en las diferentes seremías. Em, Hablamos de, por ejemplo, involucrarnos en proyectos de I+D, en proyectos de transferencia tecnológica, en proyectos de centros tecnológicos, de universidades. Podemos pensar en I+D de productos e ingredientes de diferentes tipos, pensar en hacer bebidas, emulsiones. Nosotros tenemos acá en la universidad, ofertamos un curso que es un curso de alimento funcional donde el curso culmina con el estudiante elaborando un alimento funcional, proponiéndolo, diseñándolo y elaborándolo, ya sea con calor, cocinándolo. Si necesita calor, si necesita frío, elaborando el alimento funcional, ese es la prueba final del curso, el certamen final del curso es elaborar el alimento que él diseñó, que él propuso y que tiene que demostrar que realmente es funcional.
Podemos trabajar en todo lo que es regulación, asuntos normativos y nunca olvidar el emprendimiento, que es algo que está cada vez pues teniendo mayor peso, ¿cierto? Elaborar nuestras propias marcas, nuestros servicios de formulación o nuestros servicios de etiquetado. Siempre le comento a nuestros estudiantes que nosotros acá en el departamento prestamos el servicio de realizar análisis proximal, análisis químico proximal. El análisis químico proximal es el que permite conocer la composición nutricional del alimento, poner la etiqueta. Y hay muchas pymes o muchas pequeñas y medianas empresas que nos solicitan a nosotros ese servicio, porque como son pequeñas y medianas empresas, pues no pueden pagar laboratorios un poco más caros, por ejemplo, ¿ya? Entonces nos lo solicitan a nosotros, que somos un laboratorio medianamente económico, no cobramos tanto, y nos solicitan eso. ¿Y por qué creen ustedes que hay pequeñas y medianas empresas buscando ponerle a su alimento una etiqueta? Porque esto hace que su alimento tenga un mayor precio, que puedan venderlo a un mayor precio y un poco más caro, y que tenga un mayor valor, ¿ya? ¿Cuáles son las tendencias emergentes? Ya las tendencias emergentes del día de hoy, ¿qué está moviendo hoy la industria alimentaria? Y donde nosotros tenemos un rol que podemos incorporarnos, por ejemplo, la Clean Label, etiquetas limpias. Esto está liderando, esto está hoy, la industria alimentaria está enfocada en esto. Menos aditivos, alimentos casi que sin ningún aditivos, etiquetas simples y comprensibles, porque el consumidor lo está exigiendo, lo está pidiendo. Entonces la industria alimentaria está acá, hoy en día está con el ojo puesto en esto. Hay un desafío técnico que hay que cumplir, obviamente, porque añadir menos aditivos significa que el alimento tiene que seguir manteniendo su vida útil. Por ejemplo, si sacamos los conservantes, de alguna manera hay que lograr que el alimento siga manteniendo su vida útil. Si le sacamos algún aditivo que aporta textura, tenemos que lograr que la textura siga siendo la misma, incluso sin ese aditivo, sin conservantes o sin colorantes sintéticos. Por ejemplo, los colorantes sintéticos cada día aparece algún tipo de perjuicio con los colorantes sintéticos. Cada día más se van retirando del mercado porque algunos son cancerígenos, algunos son tóxicos. Entonces, la industria alimentaria está apostando por no ocupar colorantes sintéticos. Sin embargo, es muy difícil porque hay algunos colores que solamente se pueden lograr con colorantes sintéticos. El azul creo que es problemático, el rojo. Hay algunos colorantes que son problemáticos en ese sentido, pero la industria alimentaria está enfocada en eso, en poder sacar esos colorantes sintéticos y quizás, por ejemplo, colorantes de origen natural. Un segundo ejemplo, una segunda tendencia, por ejemplo, microbiota y salud intestinal. Ya está comprobado la relación que existe entre la microbiota entre la microbiota y muchas otras enfermedades y muchos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, hay una estrecha relación entre la microbiota y el estrés. Ya está súper demostrado y entre otras tantas enfermedades. Entonces, pues la industria alimentaria está enfocada en formular probióticos, prebióticos, posbióticos. Los posbióticos se vienen en un futuro los posbióticos. Tratar de utilizar los restos que quedan, por ejemplo, de fermentaciones de algún tipo de levadura, esos restos que quedan, ocuparlo para hacer algún tipo de alimento. No ocupamos el organismo vivo, no ocupamos la levadura, sino que ocupamos los restos que quedan después de la fermentación. Estamos elaborando un posbiótico. Aquí el químico farmacéutico puede, por ejemplo, aportar con microencapsulación, con conocimientos de microencapsulación, de selección del vehículo. La personalización alimentaria, esto es la alimentación del futuro, lo que se conoce como alimentación inteligente, alimentación personalizada. Todavía falta para llegar allá. No es que estemos ya, no es que esto se pueda realizar ya, falta todavía para poder llegar allá, pero para allá vamos. Ya conocer conocer para qué segmento va, si va para niños, si va para adultos, qué meta de salud se está buscando mejorar, los huesos, la digestión.
conocer la genética de las personas para poder incidir directamente sobre algún tipo de gen y hacer una alimentación más personalizada. Y también, obviamente, sustentabilidad e ingredientes alternativos. La industria alimentaria está llamada a ser sustentable, ¿ya? Y es una industria que está diseñada para ser sustentable y esto a veces no se, no se aprovecha. Porque la industria alimentaria, por ejemplo, la agroindustria o la industria agroalimentaria, que parte, por ejemplo, de frutas o de vegetales, todos los residuos que se generan, las cáscaras o los jugos que se desechan a veces, las pulpas que a veces se desechan, son ricos en compuestos, son ricos en antioxidantes. Todas las cáscaras de las frutas son ricas en antioxidantes, en proteínas, en vitaminas, en minerales. Entonces, la industria agroalimentaria es una industria que los tiene todo para ser sustentable, para ser una industria totalmente una economía circular, todo utilizarlo, todo poder reutilizarlo. Y ingredientes alternativos porque los alimentos tal cual los conocemos hoy en día se van a acabar. Y ya eso es una crisis que se sabe que eh, los alimentos se van a acabar tal cual los conocemos. Entonces tenemos que pensar en la alimentación del futuro, algas, insectos. Hoy en día hay toda una industria de harinas de insectos. Las algas vienen a ser la alimentación del futuro por todas las propiedades que tienen. Los hongos. Entonces, hacia allá va la industria alimentaria. Todas estas tendencias, el químico farmacéutico es clave para formular, para cumplir normativas, para validar normativas, para llevar la garantía de llevar la innovación al mercado con credibilidad científica realmente. Bueno, ya para terminar, solamente mostrarle algunos de los proyectos en los que hemos venido trabajando ya hace algunos años y principalmente quiero hacer énfasis en dos, en este proyecto Corfo, que es un proyecto Corfo donde nosotros elaboramos un agua y un jugo con un mix de astaxantina que la obtuvimos desde una microalga. Entonces elaboramos dos bebidas saludables con un compuesto con una capacidad antioxidante elevadísima, como es la astaxantina, y que esta astaxantina la sacamos de una microalga. Y el otro proyecto, que este proyecto todavía están dando, es un proyecto que todavía tenemos en vigencia, que es un proyecto Corfo, donde estamos haciendo unas ficogumis nutritivas, le llamamos. Son unas gomitas de espirulina. La espirulina es un alga que por lo general se comercializa o en forma de polvo o en forma de comprimido de cápsula. Tiene un sabor muy fuerte, un olor muy fuerte, no es agradable al paladar, no todas las personas lo consumen por lo mismo. Nosotros estamos tratando de hacer unas gomitas nutritivas con la espirulina y ha sido todo un desafío poder disminuir el olor y el color de la espirulina, por ejemplo, el sabor, poder incorporarla a la gomita, lo que cualquiera pensaría que podía ser fácil porque es hacer una gomita, pues ha sido todo un desafío porque la espirulina tiene mucha agua y esto ha hecho que sea bastante complicado poder elaborar la gomita. Y bueno, ya tenemos, por ejemplo, ahora tenemos otro proyecto, esto es un proyecto FONDEP, donde estamos obteniendo desde una microalga. Estamos obteniendo carragenina lambda, que la carragenina lambda es un espesante que se utiliza mucho en la industria alimentaria. Lo llamativo de este proyecto, que fue un proyecto que nos lo pidió la industria. La industria se acercó a nosotros para poder resolver esta problemática, porque la carragenina lambda se obtiene desde un alga. Por tanto, hay periodos de veda, hay periodos donde no se puede extraer el alga, se demora mucho en crecer y la industria se acercó a nosotros para nosotros poder obtener este compuesto desde una microalga. Aquí hay todo un trabajo biotecnológico, porque esta microalga, la Porphyridium cruentum, no produce carragenina lambda de manera natural. Entonces tuvimos que modificar su genética, tuvimos que modificar, introducirle las enzimas necesarias para que pudiera producir la carragenina lambda y ahora tenemos el desafío de que esta carragenina lambda sea igual a la que utiliza la industria alimentaria. Lo interesante de este proyecto es que fue la industria la que se acercó a nosotros. Y tenemos otro proyecto ahora mismo andando, un proyecto Fondes Irregular, que es un proyecto que está enfocado en buscar compuestos en algas que tengan bioactividad sobre las alergias alimentarias.
Ya les comentaba que las alergias alimentarias están siendo todo un problema de salud en la actualidad, principalmente en niños, pero también, por ejemplo, para las madres que dan de mamar o que dan pecho a sus hijos, porque los niños que son alérgicos, estos alergenos se transmiten a través de la leche materna. Entonces, las mamás tienen que privarse de poder comer un sinnúmero de alimentos y no hay tratamiento para este tipo de alergias, no hay ningún tipo de fármaco, entonces nosotros estamos tratando de aportar un granito de arena a todo lo que es las alergias alimentarias. Y así es como nosotros desde químicos farmacéuticos que somos, yo en lo particular soy químico farmacéutico, pues ustedes ven cómo he abordado proyectos que están directamente relacionados o con la industria nutracéutica o con la industria alimentaria ya propiamente dicho. Eso era lo que yo les quería presentar. Más que nada, hacerles un llamado a que el químico farmacéutico no es solo farmacia, no es solo laboratorio en un hospital o farmacia asistencial en un hospital, sino que es también industria alimentaria y que en todos los puntos de la industria alimentaria tenemos cabida como químico farmacéutico. Muchas gracias a todos por escuchar la charla. Si tienen alguna pregunta. También dejé mi correo, está acá en la charla, en la primera diapositiva, por si tienen alguna consulta o me quieren escribir. Acá en la facultad tenemos un magíster en ciencia farmacéutica. Como dice su nombre, magíster en ciencia farmacéutica, es un magíster que abarca muchas áreas de la ciencia farmacéutica. Entonces, si tienen alguna consulta al respecto, también estoy disponible para poder responderlas. Muchas gracias. Más que nada también agradecerle a ustedes por su participación. La verdad, como usted menciona, dentro del mundo de los alimentos tenemos harta cabida. Eh, si bien no se nos menciona mucho en el pregrado, se nos menciona tanto más como investigación, la verdad que a profundidad podemos trabajar mucho en lo que es el área de desarrollo de formulación. Todo aquello quedó súper claro en la charla y desde parte de la mesa directiva también le agradecemos mucho por su participación. Así que eso, abrimos también, nos dieron un par de minutitos más como para responder preguntas, así que si es que alguien quisiera hacer una pregunta, le preguntan por su correo. Ya, mi correo es jpavón@udec.cl. Lo voy a escribir acá en el chat porque así ya les queda. Ahí, Ah, jpavón, pavón con b corta, sin tilde, @udec.cl. perfecto. Si alguien también quiere levantar la mano, como para hacer alguna pregunta. Si no, ya dejamos el correo porque puede que surja más adelante, incluso asistentes como más a futuro que estén en la charla.